En un vídeo anterior, del cual os dejo un enlace en la descripción, explicamos 10 ejercicios con resistencias eléctricas, pero dejamos el número 11 para que lo hicierais vosotros. ¿Qué tal os fue? Fácil, ¿verdad? En este vídeo vamos a resolverlo apartado por apartado. Empezamos por el apartado A. Nos dicen, suponiendo que en el cable rojo se produce una caída de tensión del 10%, calcula la resistencia de protección para que el LED trabaje a 2 voltios y con una intensidad de 20 miliamperios. La tensión total es de 15 voltios. El 10% de 15 es 1,5 voltios. Por lo tanto, el cable rojo consume 1,5 voltios, de tal forma que, en este punto, la tensión ya no es de 15, sino es de 15 menos 1,5, es decir, de 13,5 voltios. Las dos ramas paralelas del circuito están sometidas a la misma tensión, por lo tanto, la tensión en la rama del LED es de 13,5 voltios. El LED tan solo necesita 2 voltios para funcionar, y la diferencia entre 13,5 y 2, estos son 11,5 voltios, serán consumidos por la resistencia de protección. Otro dato que nos da el problema es la intensidad que tiene que llegar al LED. Esta es de 20 miliamperios, lo que es igual a 0,02 amperios. Con estos datos no tenemos más que aplicar la ley de Ohm. Para calcular la resistencia dividimos la tensión que tiene que consumir dentro del circuito, esta es 11,5 voltios, y la dividimos entre la intensidad que la atraviesa, 0,02 amperios. El resultado es 575 ohmios. El apartado B nos dice que el motor necesita una intensidad nominal de 0,07 amperios para funcionar. Si la resistencia 2 tiene un coeficiente de temperatura de 0,025 grados centígrados a la menos 1, ¿qué intensidad llegará al motor cuando dicha resistencia alcance los 60 grados? Como datos nos dicen que la R2 vale 50 ohmios a una temperatura de 20 grados y la resistencia interna del motor a 60 grados es de 0,5 ohmios y su fuerza contraelectromotriz es de 10 voltios. En este apartado nos vamos a centrar en la rama superior, la cual pintamos de color verde. Por esta rama, en condiciones normales, circula una intensidad de 0,07 amperios. Pero, ¿qué ocurrirá si la temperatura de la resistencia 2 aumenta hasta los 60 grados? En esencia, esto es lo que nos están preguntando. Sabemos que el valor de las resistencias aumenta cuando aumenta la temperatura, según la fórmula que aparece en pantalla. En esta fórmula introducimos el valor de la resistencia a 20 grados, el coeficiente de temperatura, la temperatura final que alcanzará, es decir, 60 grados, y la temperatura inicial, de 20 grados. Al resolver la ecuación vemos que la resistencia 2 pasa de 50 ohmios a 100 y como consecuencia la intensidad que atraviesa la rama superior va a cambiar. Para conocer la nueva intensidad, el siguiente paso será calcular la resistencia total en la rama superior. Como vemos, hay dos resistencias en serie, la de 50 ohmios y la resistencia interna del motor de 0,5 ohmios. Este dato nos lo dan ya a la temperatura de 60 grados. Al estar en serie, se suman las dos resistencias, por lo que nos queda una resistencia equivalente de 100,5 ohmios. En el apartado anterior calculamos que la tensión en este punto es de 13,5 voltios. Para calcular la tensión que consumirá la resistencia 2 dentro de esta rama, tenemos que restar a 13,5 la tensión que consume el motor. Esta tensión consumida por el motor se llama fuerza contraelectromotriz y el enunciado nos dice que a 60 grados esta fuerza contraelectromotriz vale 10 voltios. Entonces, la tensión consumida por la resistencia será 3,5 voltios. Con estos datos tan solo tenemos que aplicar la ley de Ohm para obtener la nueva intensidad. Dividimos los 3,5 voltios que consume la resistencia entre su valor, que es de 100,5 ohmios, y nos da que la nueva intensidad es de 0,035 amperios. En el apartado C nos piden calcular la sección del cable rojo para que la caída de tensión en ese tramo sea del 1%, suponiendo que el funcionamiento es a 20 grados centígrados. Como nos dicen en condiciones normales de temperatura, entonces suponemos que por la rama superior circulan 0,07 amperios y por la rama inferior 0,02. Por lo tanto, por el cable rojo circularán 0,09 amperios, que es la suma de ambas intensidades. La caída de tensión en ese tramo es el 10% de 15 voltios, lo que significa que en el cable rojo se consumen 1,5 voltios. Conociendo la tensión y la intensidad en ese tramo, podemos calcular la resistencia del cable mediante la ley de Ohm.
Sustituyendo valores nos da una resistencia de 16,7 ohmios. La pregunta ahora es, ¿qué sección tiene que tener el cable para que su resistencia sea de 16,7 ohmios? Para calcularla, recurrimos a la fórmula que ves en pantalla. Sustituimos los datos, resistencia, resistividad, longitud y despejamos la sección. Obtenemos un valor para la sección de 3,6 milímetros cuadrados. Por último, el apartado D es el más sencillo. Conociendo la resistencia total del cable y la intensidad total que circula por él, tan solo tenemos que aplicar la siguiente fórmula para conocer las pérdidas de potencia por efecto Joule. Sustituyendo valores y operando, obtenemos unas pérdidas caloríficas de 0,135 vatios. Y problema resuelto. ¿Qué tal? Lo habías hecho perfecto, ¿verdad? Pues a seguir así. Un saludo y gracias por ver este vídeo.